Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la tercera clase del curso de Introducción a Sistemas Embebidos, organizado por el SECAMI junto con la Universidad Técnica del Norte. Recordemos las normas de etiqueta para esta sesión. Tener los micrófonos apagados. Si es que vamos a interactuar en la clase, por favor, hacerlo con mucho respeto. Si tienen alguna pregunta, pueden o alzar la mano o preguntar directamente. Y bueno, vamos a empezar con la tercera clase con nuestro compañero Anthony Piales. Adelante, Anthony. Hola, buenas tardes con todos. No sé si me confirman si se escucha y si está mirando la pantalla. Sí, sí se ve todo y sí se escucha. Ya, listo. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es sobre los puertos digitales de Arduino. Como expositor es mi persona, Anthony Piales. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte, Facultad de la Ingeniería en Ciencias Aplicadas, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Para recordarles las normas de etiqueta, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alzar la mano, esperar su turno, en todo el momento tener apagado el micrófono y cámaras. Eh, a ver. Como objetivos tenemos adquirir conocimientos básicos sobre los puertos de Arduino. También crearemos proyectos básicos del sistema controlados con Arduino. Bueno, ¿qué son los puertos digitales? En este caso vamos a hablar lo que son los puertos completos. En Arduino podemos realizar la manipulación de los pines como entradas o salidas. Esto se debe tener en cuenta que no en todos los microprocesadores tienen diferentes puertos. Se los puede nombrar con las letras A, B, C o también la D, dependiendo del modelo del Arduino que estemos utilizando. Lo que nosotros queremos en esta clase es aprender a manejar los puertos completos de la tarjeta de Arduino. También vamos a utilizar un tipo de instrucciones un poco reservadas que son del tipo de lenguaje ABR, que interpreta la idea de Arduino y así manejar el puerto completo del microprocesador de la placa de Arduino para así activar de una forma múltiple varias salidas a la vez. Aquí podemos ver cómo están distribuidas las diferentes puertos en el modelo de el Arduino Uno. En este caso, el ABR son los de color amarillo. Podemos ver que están en los puertos digitales del lado izquierdo, que son los analógicos del 0 al 5. Este puerto es conocido como el puerto C. En el lado derecho, en la parte inferior, tenemos el puerto D, que son los pines que vienen siendo del 1 al 7. Son conocidos como el puerto D. En cambio, tenemos los pines del 8 al 13, que son conocidos como el puerto D. Estos se los va a ir utilizando dependiendo del tipo de programa que vayamos a usar, vayamos o queramos nosotros hacer. También podemos ver que no en todos los Arduinos son iguales. En este caso tenemos la comparación con lo que es el Arduino Leonardo, en el que en el lado izquierdo tenemos el puerto F, que en este caso se le conoce, son 6. Tenemos el puerto B, que en este caso tiene solo 3. El puerto C, el puerto D en la parte derecha y así. Entonces nosotros vamos a utilizar un Arduino según la necesidad que nosotros que estemos necesitando y pues según ello vamos a utilizar los puertos y los pines también. Primeramente vamos a ver lo que son la instrucción DDR. Esto
es un direccionamiento de registro. Con esta instrucción podemos definir el puerto de la tarjeta que se va a utilizar. Además, también se puede definir cómo se va a utilizar el puerto, si va a ser una entrada o una salida. Para definir una entrada, usamos lo que es un valor cero, mientras que para definir un pin como una salida, usamos el valor de uno. Ejemplo, nosotros vamos a utilizar el direccionamiento de registro en un binario, en donde como tenemos valores, como en el puerto B son seis pines, entonces tenemos 6 valores. Entonces, como ponemos 1, 1, 1, 1, estamos definiendo el puerto como una salida completa. En la segunda parte tenemos un direccionamiento de registro del puerto B, igual, como es un binario, le ponemos la letra B y como vamos a utilizarlo el puerto como una entrada, entonces colocamos en sus valores el número 0. A continuación vamos a ver lo que es un valor práctico, un ejercicio práctico de lo que referente a lo que estamos viendo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla de Tinkercad? No, estás en PowerPoint todavía. Ya. Ahora, Ya, disculpen. listo. Ahora ya está. Ya. Me gustaría que todos abrieran su Tinkercad, tal vez creo que ya tienen todos una cuenta, y empecemos a armar este circuito. Es muy sencillo en donde tenemos 6 LEDs, 6 resistencias, conexiones a tierra y a positivo, y en este caso vamos a utilizar el puerto C, que en el Arduino Uno son los pines analógicos. Podemos seguir haciendo esto. En este caso, lo que yo he hecho es ir conectando cada una de las resistencias a un pin analógico. Y como tenemos 6 pines analógicos en el puerto C, utilizamos, como les dije, 6 resistencias y 6 LEDs. Recordar en la parte de los LEDs, el ánodo va a estar conectado a la resistencia y el cátodo va a ir al negativo de la plaquita de protoboard. También podemos ir cambiando de colores eh, según dependiendo cómo queramos que se vea nuestro circuito a los cables.
Eh, sí, Héctor. Héctor, disculpa, tal vez puedes hablar. Está levantada la mano. No sé si me escuchan. Sí, en este Sí. momento. Eh, Tengo una pregunta. Las resistencias en los anteriores ejercicios se conectaban los pines de los LEDs a las entradas digitales y las resistencias estaban conectadas en el ánodo. Para este caso, en específico se les utiliza así. Eh, Estaba averiguando y pues el circuito funciona así. Viene la señal a la resistencia y después se conecta el cátodo, sí, el cátodo de los LEDs a lo que es la parte negativa del protoboard. Ya, listo, listo. Tal vez me confirman si que ya tienen el circuito o todavía les falta. No, todavía. Ya, vamos a esperar un momentito más. Igual en el grupo de WhatsApp les había enviado un documento en PDF en donde se encuentra igual el circuito y el código que vamos a utilizar para este ejercicio. Si es que tienen alguna duda, pueden ir a revisar el PDF. Bueno, mientras tanto, les voy a ir hablando un poquito de cómo va el código. En este caso, como les había mencionado, vamos a realizar una llamada completa de todos los pines, no como se haría llamando tal vez por, por cada pin, sería llamándole pin uno pin 2 pin 3 pin 4 pin 5 y así. Aquí en esta línea de código, nosotros estamos llamando el direccionamiento de registro del puerto C, que en este caso, como les había dicho, son los pines analógicos, como una variable
como un número binario en donde todos los pines van a estar encendidos, apagados. A ver, sí. Entonces van a tener el valor de 1. Y a continuación en el while loop, por medio de el port, port C, que es la llamada del puerto C, en cambio vamos a ir manejando nosotros el, cómo nosotros queremos que se vean o vayan, en qué estado estén nuestros LEDs. En este caso van a encenderse todos, vamos a tener un tiempo pequeño de espera, van a apagarse todos, otro tiempo de espera, van a encenderse los 3 primeros, apagados los 3 después, un tiempo de espera y así. Esto nos facilita para lo que es controlar a todos los LEDs de una manera más rápida, más sencilla, se podría decir, en este caso. No sé si tal vez ya hayan terminado con la implementación del circuito. Bueno, Sí, ya estoy. eh, sí, tal vez alguien que esté un poquito atrasado, no hay necesidad de que le esperemos o podemos continuar. Que alce la mano ahora. Nadie. Bueno, entonces vamos a empezar con la simulación. Como aquí podemos ver, este LED está mal. Como aquí podemos ver, la secuencia es más fácil de controlar y tenemos la facilidad de usar diferentes eh, maneras para ir jugando con los encendidos y apagados de los LEDs de una forma más rápida. Por ejemplo, si aumentamos un par de líneas de código más, vamos a decir que llamamos al... Vamos, vamos a llamar al puerto C. El número binario. Y en este caso vamos a decir que los 2 primeros estén encendidos, los 2 segundos estén apagados y los 2 segundos estén nuevamente prendidos. Un pequeño delay, tiempo de espera. Pongámosle 300 como está en el anterior. También otra línea de código vamos a hacer que el puerto C en mayúsculas. Vamos a decir que el binario va a estar el primero prendido y los demás apagados. Y el último también encendido. Un pequeño retraso, un delay. Y así, vamos a iniciar. A ver.
delay. El punto y coma. Insisto. En la línea más arriba. Ah, ya, ya. Gracias. No me había fijado. Ya. Entonces, miren, es una forma más fácil de controlar los 6 LEDs a un mismo tiempo. Entonces, vamos a ir nosotros jugando con dependiendo de la programación que nosotros queramos. Miren, es más fácil, más sencillo. No sé si todos están hasta ahí. ¿Alguna duda? No. Bueno, en el PDF que les había pasado por WhatsApp, está el reto número 1, en donde dice que en base al circuito que hemos diseñado, les pedimos realizar una secuencia, que se enciendan los LED pares, luego se apaguen los LED pares que estaban encendidos y se enciendan los LED impares. A continuación de esto, se enciendan en secuencia cada 2 LEDs. Entonces sería 2 encendidos, 2 apagados, 2 encendidos. Y para esto también vamos a utilizar un tiempo de espera o un delay de 1 segundo, que sería eh, en el código sería el número 1000 por los milisegundos. Eh, las personas que estén hasta ahí podrían seguir con el reto 1 y cuando terminen podrían enviar el código, una captura de su pantalla de Tinkercad con su nombre al grupo de WhatsApp. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo nosotros también.
Bien, este sería más o menos el código. También habría otras formas de hacer, dependiendo cómo cada uno vea la forma. eh, de, de cumplir con el reto que les había propuesto hace un momento en el documento. Vamos a ver cómo queda la simulación. Eh, El de line no tiene, no es con igual. Ah, sí, sí. Gracias. Un corchete. Entonces, miren, es una forma muy fácil. Vamos ahí jugando con las posiciones de encendido y apagado de los LEDs. Y pues asimismo podemos controlarlos todos con una sola llamada de código. En el caso de el puerto de que serían las, los pines de la parte derecha del 0 al 7, tenemos también que tener en cuenta que como el 0 y 1 son análogos, tendríamos que iniciarlos con un valor de 0, 0, o tendríamos un problema en el momento de ejecutar una línea de código, o tal vez tendríamos eh, alguna interferencia y no tendríamos, no ejecutaría como nosotros teníamos programado. Esto por el momento. Vamos a tener una pausita de 10 minutos. Espero que todos hayan terminado el circuito. Es muy fácil, muy sencillo para aplicar. Y en 10 minutos volvemos.
Bueno, para continuar, ahora vamos a ver lo que son las entradas digitales y la configuración del estado pull-up y pull-down. Vamos a ver cómo manejar las entradas digitales y las configuraciones que podemos realizar para manejar lo que serían las entradas. Estas configuraciones dan como un resultado lógico de 1 a 0. Vamos a ver cómo esto vamos a aplicar en nuestros proyectos. Entonces, eh, para configurar cómo, sí, están levantando la mano. Podrían hablar. Anthony, es para controlar la asistencia de los estudiantes. No te preocupes, sigue nomás. Los Ah, ya. expositores, no te preocupes. Ya. Bueno, el ping mod nos sirve para lo que es la configuración del estado de nuestra variable. Entonces, dice que por medio de esta instrucción podemos configurar y definir el pin de la tarjeta Arduino como entrada digital o salida digital. Para definir un pin digital como en una entrada, usamos pin mod, el pin que se está utilizando en el Arduino y la palabra input para decir que es una entrada. Del mismo modo, para definir un pin digital como una salida, utilizamos el pin mod, el pin en donde está ubicado nuestro pulso, se podría decir, y la palabra output para señalar que es una salida. El digital read, en este caso el digital read nos sirve como una lectura del estado en el que se encuentra nuestro pin de la tarjeta de Arduino. Los estados que podemos tener son high, que es el encendido, que es 1, y el low apagado, que sería a 0. En el caso de high, dependiendo del Arduino y cómo se esté trabajando, podemos recibir el voltaje o la señal de 5 voltios o de 3,3 voltios. En este, si hay una de las dos señales, significa que el pin está encendido. De lo contrario, vamos a recibir una señal de 0 voltios, que es el modo apagado. En el ejemplo podemos ver que Digital Read en el pin 2, nosotros estamos haciendo una llamada de lectura para saber si es que ha existido algún cambio de estado en lo que es el pin 2. La configuración pull-up y pull-down. Con estas dos configuraciones podemos obtener dos estados digitales, ya sea 0 o 1, como se había dicho. En la configuración pull-up, el estado inicial es 1 y al presionar el botón o el pulsador cambiará su estado a 0. En la configuración pull-down, el estado es 0 y al pulsar el botón, el pulsador, cambia de estado a 1. Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo estaría un circuito estaría de la forma pull down, pull up. En la parte derecha, el pull down, vemos que, como decíamos, que el pulso es 0, el circuito no está energizado. Entonces, si nosotros presionaríamos el botoncito, que sería el de aquí, mandaríamos una señal, energizaríamos el circuito y nos daría una señal, una respuesta de 1. En cambio, en la configuración pull-up, vemos que el circuito está energizado. Entonces, si nosotros venimos y hacemos un pulso en el botón, hacemos que el estado cambie de 1 a 0 y dejamos de energizar al circuito. A continuación, igual vamos a hacer un pequeño ejercicio en Tinkercad, en donde vamos a utilizar un pulsador, un LED y el control en el modo pull down.
Bueno, eh, a ver, como les había dicho, no sé si están mirando la pantalla en Tinkercad. Sí, sí, está, Eh, está. ya, gracias. Bueno, vamos a utilizar un pulsador, dos resistencias y un LED. El- Dependiendo de cómo vayamos a utilizar los pines, vamos a conectar. En este caso, yo había utilizado el pin 3 para la alimentación del pulsador. Y el pin 2 que va a ir conectado a la resistencia. De aquí vemos que el otro pin del pulsador va a ir energizado al positivo, y de la señal que viene desde el Arduino viene al negativo. Tener en cuenta que el terminal 2B y el terminal 2A son uno solo, y el terminal 1B y 1A es igual, es uno solo. Y de aquí del LED le vamos a conectar al negativo. Vamos a hacer una conexión a tierra. Y la conexión de 5 voltios. Podemos cambiar lo que son los colores de los cables para tener una mejor visualización y darnos cuenta de de su función. El rojo sería para los positivo, y el negro utilizaríamos para lo que es las conexiones a tierra. Y bueno, así nos quedaría la implementación del circuito para este ejercicio. No sé si todos ya están hasta ahí. Sí. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo tenemos nuestro código. Miren, es un código muy pequeño, muy sencillo. Entonces, lo que vamos a establecer es la configuración de nuestros pines. En este caso, el pin 3, que viene siendo el del pulsador, le vamos a establecer como un input, o sea, es decir, una entrada digital, porque de ahí vamos a leer el valor si es que pulsamos o no pulsamos para energizar al LED. En el pin 2, que es referente al LED, vamos a establecer como una salida digital, un output, como se ve. Entonces, ahora en el void loop vamos a hacer la llamada al pin, vamos a leer
lo que es el estado de nuestro pin 2. Mediante el digital write hacemos la llamada el pin 2 y vamos a leer el estado que nos está dando en el pin 3, que sería lo del pulsador. Entonces, si el pulsador está en cero, ¿no es cierto? Y si es que le damos una señal, entonces el LED va a encenderse. Y esto sería todo. A ver, vamos a empezar con la simulación. Aquí podemos ver que mientras no estemos energizando mediante un pulso, el LED va a estar apagado. Mientras si nosotros pulsamos, damos una señal al pulsador y no funciona. A ver, creo que me falta un cable. No nos está leyendo. A ver, La resistencia del LED. si está conectado. Pero no está el positivo. Pero está. Ahí está bien. Ahí está bien. No sé. Ay, Dios mío. Disculpa, la resistencia de la LED no está conectada, tal vez. Sí estaba conectado. No sé si. A ver. Ujú. ¿Qué pasó? A rato sí funcionaba. A ver, el pin 2. El pin 3. Positivo. A ver. Creo que es porque en el Digital Write le tienes como dado un espacio antes de que inicie los paréntesis. Creo que es por eso. A ver, déjame ver. Pin En el Digital Write. no. Esto no. Eso está bien. Eh,
Anthony, ¿puedes regresarle el código para verlo? Sí, ahí está. Sí, estaba funcionando. Bien, sale positivo, sale negativo. No le corre. Estaba guardado así y ya funcionó. A ver. A ver, déjame ver. Es el mismo. Aquí sí funciona. Pinche madre. Anthony, ¿puedes regresarle el código del ejercicio de rato? Un momento, tengo problemitas. Mándale. Ya. No quiere funcionar el Tinkercad ahorita. Está igual que en el otro y no funciona. No sé si tal vez a ustedes si les funciona así como está.
No, estoy teniendo inconvenientes. Es la misma simulación de aquí, es el mismo circuito. Y esto es lo que debería ser, ¿no? Mediante la llamada del pulsador. Entonces, si pulsamos, se va a energizar el circuito. Sí, Omar. Dale clic en la línea 3 del código, en el número 3. Ahí prueba a simular. Anthony, ¿puedes compartirnos este ejercicio así como está al chat de WhatsApp, porfa? Ahí en la parte derecha superior dice enviar a. Ya. También está en la guía de, en la guía que había pasado en PDF también está el código y la, y cómo se implementaría el circuito. Espera, espera. ¿Qué pasaría si Sanji tuviese la pica pica no mi de Kizaru? Se dice que esta fruta se adapta al usuario y como Borsalino es alguien perezoso. ¿Cómo, que te comparto esto, Boris? Ya, dale, pon aquí en enviar a y ponme abajo, invitar a personas. Ya copio el enlace. Ya. Ya te compartí, Boris. Déjame ver. Ya, ahorita. A ver, espérame. Me confirman que están mirando ahorita la pantalla de Tinkercad. Sí, 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 está bien. Miren, no sé qué estaba en otro, pero aquí está funciona. Cuando damos el pulso, eh, como se puede notar, el LED se enciende. Mientras no le pulsemos, el LED se va a apagar. Y con eso sería. Al rato no quería funcionar. Estaba de rebelde.
Bueno, esto sería lo que es la configuración de entradas y lectura de estados. Para continuar, eh, ya. No sé si ya están mirando la presentación. Sí, sí, se te ve el PDF. Ya. Ahora vamos a hablar lo que es de los tipos de variables y los tipos de datos. Vamos a ver las variables y los tipos de datos y así podemos aplicar en nuestros códigos para así adentrarnos un poco más en lo que es la programación en Arduino y también lo que es a los sistemas de embebidos. Ya. ¿Qué son las variables? Una variable es una manera de nombrar y almacenar un valor X para usar en alguna operación en un determinado tiempo en el código. Como su nombre lo indica, las variables son valores que pueden cambiar continuamente. Estos valores se pueden obtener de sensores, del resultado de un cálculo, un valor asignado, etc. En nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir, tenemos, por ejemplo, diferentes variables como pueden venir a ser la temperatura, la humedad, el sonido, la velocidad del tiempo. Entonces, todos estos son números que no, o sea, son valores que no van a estar constantes, siempre van a estar en constante eh, cambio. Entonces, ahí depende, son variables. ¿Cómo declarar una variable? Una variable siempre debe declararse para poder usarla. Si no la declaramos, no podemos usarla. Se debe tener en cuenta los siguientes pasos para hacer una buena declaración de una variable. El tipo de dato que vamos a utilizar, el nombre de la variable, un valor inicial. Bueno, esto puede ser opcional. Hay ciertas variables que no tienen un valor y otras que sí. Y al finalizar, tenemos siempre que terminar con un punto y coma. Este sería el formato, el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor inicial, más al final un punto y coma. Aquí tenemos dos ejemplos. Es una variable de tipo entero llamada X con un valor 0. A continuación también tenemos otra variable de tipo entero llamada C. Y como les había dicho, el valor puede ser opcional. En este caso no tiene valor. Vamos a hablar de las variables locales o globales. Cuando se declara una variable y ésta se ubica en la parte superior del voice2, se denomina como una variable global. La ventaja que nos da a hacer esto es que si esta variable, la variable global, podemos utilizarla en diferentes líneas del código. Es decir, podemos llamarla varias veces y así. Cuando una variable está declarada en una función voice2, void loop o void número, esto es un bucle o un ciclo. Se denomina como variable local. Y esto puede ser usada dentro de la función o ciclo donde fue creada. Aquí podemos ver que si la variable está creada dentro, supongamos, de un ciclo for, y después queremos utilizarla nuevamente, no la vamos a poder utilizar. Esto sería lo que es una variable local. Por lo general, se utiliza mayormente las variables globales por su beneficio. No nos da problemas y pues podemos irlas utilizando según la conveniencia de nuestras líneas de código. Aquí podemos ver los ejemplos. El primero es una variable de tipo entero llamada valor y con un valor inicial de 0. Como está
por arriba del voice to o antes del voice to o el void loop es una variable global, es decir, la podemos utilizar en diferentes líneas de código a continuación en los siguientes void loop. Y la siguiente que es un float, una variable float llamada i de valor inicial 10. Como podemos ver, está después del void loop y entonces esto es una variable local que si la queremos utilizar dentro de otra función o ya no vamos a poder, nos va a dar un error en el código. Bueno, también vamos a hablar lo que son los tipos de datos. Tenemos lo que es el byte. El byte almacena un valor numérico de 8 bits sin decimales y tiene un rango de 0 a 255. Aquí podemos evidenciar que suponiendo que nosotros queremos agregar una variable tipo byte y le colocamos un número tal vez un 230, no nos va a dar un error. Simplemente el valor se desborda. Esto es decir que va a reiniciarse. O sea, suponiendo tenemos un 256, es mayor al 255, entonces se reiniciaría. El 256 vendría a una posición nuevamente de 0. Tenemos la variable int, que como les había mencionado, es una variable de tipo entero que almacena valores numéricos de 16 bits. Son números enteros y tienen un rango de 32.767 a menos 32.768. Esto, aquí podemos utilizar números negativos también para hacer nuestras líneas de códigos. La diferencia a la variable byte, que solo podríamos utilizar números enteros del 0 al 255. La variable, el tipo de dato float, que almacena valores de punto flotante o punto decimal. Esta es con mayor capacidad. Tenemos de 32 bits, un rango de 3.402823.5 elevado a la 38, igual a números negativos. También podemos ver otros tipos de datos, en donde tenemos el long, que es longitud o extendido, que almacena números enteros igual de 32 bits sin decimales, en un rango de rangos muy altos, ¿no? De 214.748.648 aproximadamente, ¿no? Y entonces eso. También tenemos el tipo de dato char, que es un carácter. Almacena solo un carácter, ya sea una letra, un dígito, un signo de puntuación. Este utiliza un poco espacio, utiliza solo 8 bits, con un rango de 128 a 127. Así, aquí se tiene en cuenta que el uso de la tabla AXI, que ya a continuación después les mostraré cómo funciona la tabla AXI. Los tipos de datos booleanos. Tiene dos valores. Esta es muy conocida, pues es un verdadero o un falso, en donde vamos a tener como es un 0 o un 1. Bueno. Como podemos ver aquí, esta es la tabla AXI, en donde podemos encontrar las diferentes equivalencias de números o letras. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a ir utilizando en los códigos. A continuación, lo que vamos a hacer en este momento es al mismo circuito anterior, el del pulsador, le vamos a ingresar
les vamos a ingresar mediante pines, mediante declarando variables. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entero llamada LED, que va a estar ubicada en el pin 2. También vamos a agregar una variable igual de tipo entero llamada pulsador, que va a estar ubicada en el pin 3. Además, ahorita vamos a agregar una variable de tipo boolean llamada botón. Y esta no tendrá ningún valor inicial. Esta variable nos va a servir como almacén del estado del pulsador. En el voice setup vamos a definir la configuración del pin. En este caso, vamos primero con el LED. Es una salida, por lo que va a ser de tipo output. También vamos a configurar la variable del pulsador. Como una entrada, entonces sería una input. Ya. Ahora sí vamos a escribir lo que va a ser nuestro circuito. Entonces, cuando nosotros llamemos a botón, vamos a decir que va a leer el estado del pulsador y lo va a guardar. Entonces vamos a salir la señal digital. Aquí nos va a encender o apagar el LED.
Y esto sería. Vamos a iniciar la simulación. Como está configurado, el LED va a estar apagado mientras no se le dé un pulso. Entonces nosotros vamos a pulsar, dar una señal al pulsador y nuestro LED se va a encender. Y si le quitamos la señal, el LED se va a apagar. Entonces, la variable de tipo boolean está guardando el valor del pulsador. Si es que es 0 o es 1, va a depender el estado o va a dejar, si va a dejar, ¿cómo es? Va a energizar al circuito. De aquí tenemos un descansito de 10 minutos y volvemos con un poco más de teoría.
Y bueno, para continuar, vamos a hablar sobre los registros de memoria de Arduino. ¿Qué son los registros de Arduino, de memoria de Arduino? A partir de la base de datos que no son muy adecuados para hablar de este tema. Cuando se habla del registro de memoria, se refiere a la memoria SRAM, memoria volátil. Es decir, que cuando la dejas de alimentar, resetea todos los datos, se borran. Luego está la memoria EEPROM y la memoria flash, donde si guardas algo, se mantiene aunque te quedes sin alimentación. Este tipo de memorias se llaman no volátiles. Estos son los tres tipos de memorias que tiene Arduino. Los registros de memoria de los pines digitales de Arduino están en la memoria SRAM. Por lo tanto, ya sabemos que si se deja de alimentar Arduino, la información del modo y del estado se resetean a sus valores por defecto. Por eso es importante establecer el modo de los pines en función a setup, porque cuando se resetea o cuando se vuelve a alimentar, se ejecuta de nuevo esta función. Y por este motivo, también los pines digitales de Arduino comienzan siempre en modo entrada, o sea, input, su valor por defecto. Los registros en Arduino, como se había dicho, tiene 3 registros, son de 8 bits, con los que se administran 3 puertos. El DDRX, donde X puede ser los puertos B, C o D, y determina si un bit es entrada, fijándole en 0, o salida, o fijándole en 1. El port X controla si el pin está en nivel alto, high, o en nivel bajo, low. También define la existencia o no de un resistor de polarización a voltaje constante, pull-up en inglés, que permite leer el estado de los pines de un puerto. Solo es para lectura. Aquí podemos ver una tabla de cómo están los pines. Esto no tiene importancia. A continuación, las ventajas de usar los registros. Cada instrucción de máquina necesita un ciclo o un ciclo de reloj a 16 MHz. Las funciones digital read y digital write se componen cada una de ellas de varias instrucciones de máquinas, lo que puede influir negativamente en aplicaciones muy dependientes del tiempo. El uso de los registros port X puede hacer el mismo trabajo en muchos menos ciclos de reloj. Si es necesario cambiar de estado varios pines simultáneamente, en lugar de ir haciéndolos de uno a uno en un ciclo for, que tomaría mucho tiempo, es posible escribir directamente al registro y establecer los valores de los pines de una sola vez. Como habíamos hecho en el caso de los LED, podemos ir jugando en las posiciones de si está encendido o está apagado. Y los controlamos en una sola línea de código a todos. Como no sería mediante utilizando tal vez un ciclo for, en donde tendríamos que ir, ¿cómo es? Tendríamos que ir por cada pin, por cada LED, ir haciendo o especificando la acción en la que va a estar. Otra, si el código está llegando al límite de memoria de programación disponible, o sea, la memoria flash, es posible usar el método para hacer que el código use menos bytes de programa. Las desventajas de usar registros. El código a veces no es fácil de entender. Sí tiene un poquito de dificultad por las diferentes palabras que se tienen. Es mucho más fácil de cometer errores de difícil depuración. Por ejemplo, con el registro con el DDRD de igual a un binario con todas sus entradas con valor 1, se pone a todos los pines de 0 a D7 como salida, incluyendo el pin de 0, RX,
lo que causará a que el puerto serie deje de funcionar. Como les había mencionado, en el puerto D, las entradas 0 y 1 son RX. Y entonces, si es que se las digitaliza como un valor 1, esto nos viene a traer dificultades, ya sea en la programación o al momento de ejecutar, podría no realizar la acción que nosotros estamos pidiendo en el código. Entonces es mejor el pin 0 y pin 1 del puerto D, iniciarlos con 0, 0. Y bueno, para terminar, una frase célebre. Me lo contaron y me lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Confucio. Gracias. Por último, en la guía de práctica tenemos un reto final, que se quedaría como un deber para el día de mañana hasta mediodía. Es utilizar un botón para controlar lo que es el control de los puertos digitales del puerto C, como lo habíamos tenido. ¿Alguna duda, alguna inquietud tal vez? No, no existe ninguna duda. Y entonces, bueno, como reto final, sí, bueno, la tarea consiste en, como hicimos dos circuitos, el primero que es el control de los LEDs utilizando el puerto C, ese sería el uno. El otro es mediante el pulsador que vamos a encender el LED. Entonces vamos a hacer una unión entre los dos para que mediante cuando pulsemos el botón va a encenderse, va a empezar a realizar las diferentes líneas de código referente al encendido y apagado de los LEDs. Y la tarea estaría para el día de mañana hasta la 1 p.m. Sí, Edu. Sí, una preguntita. ¿Sí me escucha? Sí, sí se le escucha. Sí, muy gentil. La tarea está claro, con el botón se prende y se finaliza la secuencia, según entiendo, ¿no? Con el mismo botón. Sí, ¿Y la secuencia de los LED, cuál va a ser? ¿Aleatoria la que uno le ponga o la que se hizo, la que usted presentó? aleatoriamente. Que, que se vea que sí está funcionando, pueden compartir el link de Tinkercad o con una captura de pantalla. Se va a hacer eh, ¿cómo es? En la encuesta se va a dejar una pregunta para que se pueda subir un archivo o con tipo imagen o un link. Listo, muchas gracias. Ya. Yo tengo una duda. Sí. Los dos ejemplos que mostraste eran de configuración pull down o era pull up y pull down. No sé, en esa Eran, parte, los dos eran pull down. Como teníamos, si hubiese sido en la configuración pull up, tendríamos que haber cambiado los pines de pulsador y la energización de, de la resistencia. Entonces ahí el LED hubiese estado encendido desde un principio y cuando nosotros presionábamos el pulsador se apagaba.
No sé si quedó claro. Sí, pero sería bueno que le hicieras, o tienes el ejercicio que muestras, No, la, de la conexión. no le hicimos. A ver, déjame. No le tengo hecho esa en pull up. Ujú, ujú. A ver. Buenas, disculpa una consulta. Sí. Yo recién me integro hoy día. Quisiera saber cuántos trabajos van y cómo es con el tema de la asistencia. Bueno, para obtener el certificado tenía entendido que hay que cumplir un cierto porcentaje de asistencia y hasta el momento se han enviado, el primer día se envió un cuestionario, un pequeño cuestionario
junto al enlace de asistencia. Y en el segundo día se envió a realizar una tarea de un circuito. Es lo que se ha hecho hasta por el momento. ¿Aún se pueden entregar los trabajos o Mm, creo que sí. Tendría que ver con el coordinador del curso. mm, ok, entiendo? Gracias. Ya. ¿El asistente lo van a mandar ahorita? ¿Mandé? Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Con el 50% puedes aprobar el curso. O sea, si asistes a todas las clases esta semana, no habría ningún problema, ¿no? O por lo menos si tienen 3 faltas, pero si se pasan de las 3 faltas ya no se les podría dar el certificado también. Y con respecto a las tareas, Eh, no sé. Disculpa, sigue el compañero que decía la conexión de pull-up. Sí, aquí estoy. Ya la realicé. Ya voy a compartir para que la puedas ver. Se está mirando tal vez la pantalla de Tinkercad. Sí, sí, se está observando. Ya, como habíamos dicho, entonces para el pull-up el circuito está energizado, el valor está en 1, por eso el LED está encendido. Y nosotros ay, con el mismo código que habíamos realizado para el pull down, solo hay que cambiar las conexiones de la entrada de señal y, la posición de el LED. Entonces inicializamos, el, el circuito está energizado y al momento de nosotros dar un pulso, se va a apagar. Está en modo cero, se podría decir. Y así estaría. No sé si se puede ver bien. Ahí se puede notar que cuando damos el pulso, el LED se va a apagar. El estado va a pasar a cero. ¿Me confirmas? Sí, sí, ya le vi. Gracias. Ya. Tal vez alguna otra pregunta o alguna duda que tengan. Si no existe ninguna pregunta, ninguna duda, esto sería todo por la clase de hoy. Esperamos les haya gustado la clase, haya estado, bueno, yo, como, a ver, déjame compartir la pantalla. Ay. Como tenemos, creamos dos, ok, le borré, DSR. Tenemos dos circuitos, ¿no? El uno que es el del pulsador y el otro en donde solo teníamos para los LEDs, para controlar todos los LEDs mediante el puerto, dependiendo del puerto. Entonces, la tarea consiste en, con un pulsador, encender toda la secuencia
del puerto. Y eso no me sería. Y la secuencia de los LED puede ser aleatorio según como quieran, para que vayan eh, cambiando las líneas de código como les guste a ustedes. Tal vez alguna duda. Si es que no existe ninguna duda, ninguna pregunta, entonces ya podríamos ir abandonando la reunión y pues deseándoles una buena noche y que y no se olviden de hacer la tarea, está sencilla y el día de mañana igual vendrá más temas con otros compañeros.